Cuando las manos de la cajera temblaron tanto que las monedas cayeron por tercera vez, Miguel vio en sus ojos aterrorizados una verdad devastadora. Aquello no era nerviosismo, era pánico absoluto, y el hombre al fondo observaba con una sonrisa cruel. Esa noche todo cambiaría para siempre. La lluvia fina de octubre golpeaba contra el parabrisas cuando Miguel estacionó su Toyota gris frente a la farmacia Cruz del Sur. Eran las 10:30 de la noche y las calles del barrio ya parecían abandonadas, apenas iluminadas por faroles que parpadeaban como si también estuvieran exhaustos. En el asiento trasero, Sofía ajustaba su mochila rosa de unicornios, los ojos todavía brillando con ese brillo vidriado del sueño interrumpido. «Papi, ¿la tía Marta va a mejorar pronto?». La voz delgada de la niña cortó el silencio denso del automóvil. Miguel observó por el retrovisor y encontró la carita preocupada de su hija. 7 años recién cumplidos y ya cargaba esa sensibilidad antigua que le apretaba algo profundo en el pecho. Marta, su hermana mayor, llevaba 3 días con fiebre que no bajaba, y aunque los doctores decían que era solo una infección fuerte, Sofía no lograba esconder la ansiedad que le carcomía cada vez que veía a su tía postrada en cama. «Va a mejorar, mi amor. Es solo una infección terca, pero con los antibióticos que vamos a comprar, mañana ya va a estar mejor». Forzó una sonrisa que esperaba transmitiera más confianza de la que sentía. «¿Quieres quedarte en el carro o prefieres entrar conmigo?». «Quiero entrar. Hace frío aquí afuera». Bajaron del automóvil y Miguel sostuvo con firmeza la manita pequeña de su hija. La farmacia era de esas de barrio humilde, sin pretensiones, iluminación blanca y cruda que dejaba todo despojado de calidez, estantes metálicos con productos empolvados, ese olor característico a medicamento mezclado con desinfectante barato que te golpeaba apenas cruzabas la puerta. Detrás del mostrador había una sola empleada. La campanilla sobre la puerta emitió un tintineo débil cuando entraron. La mujer detrás del mostrador alzó la vista rápidamente, y Miguel captó algo extraño en aquella mirada. No era la mirada cansada típica de quien trabaja hasta tarde en un turno nocturno ingrato. Era otra cosa completamente distinta. Algo que todavía no lograba nombrar, pero que le provocó un cosquilleo incómodo en la nuca. «Buenas noches», dijo ella, y su voz salió más baja de lo que probablemente pretendía, casi como un susurro. «Buenas noches», Miguel respondió, caminando hacia el mostrador mientras sacaba del bolsillo el papel arrugado donde Marta había garabateado los nombres de los medicamentos con letra temblorosa. «Necesito estos antibióticos, por favor». La empleada tomó el papel, y fue en ese preciso instante cuando Miguel lo percibió. Las manos de ella temblaban. No era un temblor sutil, de esos que pasan desapercibidos. Era un temblor violento, descontrolado, como si cada fibra muscular de su cuerpo estuviera en estado de alerta máxima, preparándose para huir o para recibir un golpe. Aparentaba unos 40 y tantos años, cabello castaño, atado en una coleta baja que dejaba ver algunas canas rebeldes, uniforme azul marino impecablemente planchado, pero que le quedaba un poco grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Pero eran sus ojos. Sus ojos estaban absolutamente aterrorizados, completamente destrozados por un miedo que Miguel reconoció de inmediato porque lo había visto antes, hacía años, en los ojos de su difunta esposa durante aquellos últimos meses de enfermedad terminal. «Antibiótico, antiinflamatorio», ella murmuraba mientras leía la lista, y las manos le temblaban tanto que el papel se sacudía visiblemente en el aire. Ya voy a buscarlos». Miguel frunció el ceño. Algo estaba profundamente equivocado aquí. La mujer se dio vuelta para buscar los medicamentos en los estantes detrás del mostrador,
y él notó cómo sus hombros estaban tensos, rígidos, elevados casi hasta las orejas, como si estuviera esperando que alguien la golpeara desde atrás en cualquier momento. «Papi, ¿por qué la señora está temblando así?», Sofía preguntó con ese tono alto e inocente que solo los niños tienen, sin filtros, sin malicia, solo curiosidad genuina. «Shh, mi amor, habla más bajito», Miguel susurró, pero ya era demasiado tarde. La empleada se volteó con 2 cajas de medicamentos en las manos temblorosas y Miguel vio el rubor intenso de la vergüenza subiéndole por el cuello como una marea roja. Las cajas casi se le escurren de entre los dedos, que no dejaban de temblar. «Perdóname, yo no quise», Sofía comenzó, dándose cuenta de que había dicho algo inadecuado. «No pasa nada, cariño». La mujer intentó sonreír, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que permanecían vidriosos y aterrorizados. «Es que tengo un poco de frío», pero no hacía frío. La farmacia estaba sofocante, el aire acondicionado roto o apagado, un calor pegajoso que te hacía sudar apenas entrabas. Miguel sintió algo apretándose en su estómago. Aquella mujer estaba mintiendo, y peor aún, estaba mintiendo porque tenía demasiado miedo de decir la verdad. Fue entonces cuando escuchó los pasos pesados, deliberados, amenazantes, viniendo desde el fondo de la farmacia. Miguel volteó y vio a un hombre joven, quizás de unos 35 años, camisa celeste de vestir con las mangas enrolladas hasta los codos, pantalón de tela negro perfectamente planchado, cabello negro engominado hacia atrás con tanto gel que brillaba bajo las luces fluorescentes. Tenía una sonrisa en el rostro, pero no era una sonrisa amigable. Era el tipo de sonrisa que la gente usa cuando quiere demostrar dominio absoluto. La transformación en la empleada fue instantánea y absolutamente aterradora. El poco color que todavía quedaba en su rostro desapareció por completo, dejándola pálida como papel. Las manos, que ya temblaban violentamente, comenzaron a sacudirse aún más, tan descontroladamente que dejó caer una de las cajas de medicamento al suelo con un golpe seco. «Perdón, perdón», repitió rápidamente, agachándose para recoger la caja con movimientos apresurados, casi desesperados, como si su vida dependiera de recuperarla inmediatamente. «Rosa», el hombre dijo, y su voz tenía un tono de advertencia apenas disimulado bajo una capa delgada de falsa preocupación. «¿Está todo bien por acá?» «Sí, señor Villegas. Solo se me cayó una caja, pero está todo bajo control, señor Villegas». Miguel registró el tratamiento excesivamente formal, innecesariamente sumiso, y registró algo mucho más perturbador, la manera en que ella lo dijo, como si estuviera pidiendo permiso para seguir respirando. Villegas se acercó al mostrador, deteniéndose a apenas unos pasos de distancia. Estaba lo suficientemente cerca para supervisar, lo suficientemente lejos para no parecer invasivo ante los ojos de un cliente. Pero Miguel, que había manejado equipos de trabajo durante años en su empresa de contabilidad antes de que su esposa enfermara, reconocía dinámicas de poder. Y esta estaba completamente podrida desde la raíz. «Buenas noches, señor», Villegas le dijo a Miguel, extendiendo la mano con esa sonrisa que no llegaba ni remotamente a sus ojos fríos. «Rodrigo Villegas, gerente de esta sucursal. ¿En qué podemos servirle?» Miguel estrechó su mano por pura educación, pero no le gustó el apretón. Era demasiado fuerte, demasiado prolongado, como si Villegas estuviera midiendo, probando, estableciendo dominancia. «Miguel, solo vine a comprar medicamentos para mi hermana». «Ah, Rosa va a atenderlo muy bien», Villegas dijo, pero clavó sus ojos en ella con una intensidad que hizo que el estómago de Miguel se revolviera. «¿Verdad, Rosa?» «Sí, señor». Rosa colocó los medicamentos sobre el mostrador y comenzó a digitar en la computadora para procesar el cobro. Sus manos temblaban tanto que se equivocó al escribir 3 veces seguidas.
Con cada error, su rostro se ponía más pálido, más aterrorizado, más desesperado. «Tranquila, Rosa», Villegas dijo, y había una amenaza velada en esa palabra que Miguel captó de inmediato. «El cliente está esperando». «Disculpe, señor», ella susurró, tan bajito que apenas se escuchó. Miguel observaba todo con creciente incomodidad. Sofía también percibía la tensión espesa en el aire. Los niños siempre la perciben, y apretó la mano de su padre con más fuerza, acercándose más a su pierna. Finalmente, Rosa logró procesar la compra. Son 162 pesos con 50 centavos. Miguel sacó 200 pesos de su billetera y se los entregó. Fue cuando sus dedos rozaron los de ella al pasar el dinero que lo vio. Cuando los dedos de Rosa tomaron los billetes, sus manos estaban tan temblorosas que el dinero se sacudió violentamente en el aire. Y ahí, en su muñeca izquierda, parcialmente escondidas por la manga del uniforme que se había corrido levemente, había marcas de dedos, moradas, recientes. La sangre de Miguel se congeló en sus venas. Rosa colocó el dinero en la caja registradora y tomó el cambio. Pero cuando intentó entregárselo a Miguel, sus manos temblaron tan descontroladamente que las monedas se le escurrieron entre los dedos y cayeron al piso, rodando en todas direcciones con un tintineo metálico que resonó obscenamente fuerte en el silencio tenso. «¡Ay, Dios mío, perdón!». Se agachó rápidamente, casi cayéndose, arrastrándose por el suelo para recoger las monedas, y Miguel vio lágrimas comenzando a formarse en sus ojos desesperados. «Perdón, perdón de verdad». «Rosa», la voz de Villegas cortó el aire como un látigo. «¿Qué situación tan vergonzosa estás causando?» «No es vergonzoso, está todo bien», Miguel dijo rápidamente, agachándose también para ayudarla a recoger las monedas. Fue cuando quedó al mismo nivel que ella, ojos con ojos, que lo susurró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «¿Estás bien?» Rosa se congeló. Por un segundo, apenas un segundo, sus ojos se encontraron con los de Miguel, y él vio todo. Vio el terror absoluto, vio el pedido silencioso y desesperado de ayuda, vio la desesperanza profunda de alguien que estaba atrapada en una pesadilla sin salida visible. Pero entonces ella desvió la mirada rápidamente. «Estoy bien, gracias». Se levantaron. Rosa le entregó el cambio con manos que todavía no dejaban de temblar incontrolablemente, y Miguel puso los medicamentos en la bolsa de plástico que ella le dio. «Muchas gracias por su comprensión, señor», Villegas dijo, todavía con esa sonrisa plástica y amenazante. «Rosa está teniendo una noche complicada. No se está sintiendo muy bien. No necesita explicar nada», Miguel respondió. Pero algo en su tono dejó claro que no estaba comprando esa historia falsificada. Sofía jaló la manga de su padre. «Papi, ¿nos vamos?» «Sí, mi amor». Caminaron hacia la puerta, pero Miguel miró hacia atrás una última vez. Villegas se había acercado a Rosa, diciéndole algo al oído que Miguel no alcanzó a escuchar. Pero vio su reacción. Vio cómo ella se encogió, cómo cerró los ojos con fuerza, cómo una lágrima rodó por su mejilla, y vio a Villegas sonreír. La campanilla tintineó cuando Miguel y Sofía salieron. La lluvia fina continuaba cayendo, mojando el parabrisas con gotitas que parecían lágrimas. Subieron al carro en silencio. «Papi», Sofía dijo cuando Miguel encendió el motor, «esa señora tiene mucho miedo». Miguel observó a su hija por el retrovisor. «¿Por qué piensas eso, princesa?» «Porque cuando alguien tiene muchísimo miedo, tiembla así, como yo cuando tengo pesadillas horribles y me despierto asustada». La simplicidad devastadora de esa observación golpeó a Miguel como un puño en el estómago. Sofía tenía razón. Rosa no estaba nerviosa ni enferma, estaba completamente aterrorizada, estaba viviendo una pesadilla, solo que despierta, sin poder escapar al abrir los ojos. Puso el carro en marcha.
pero sus ojos seguían volviendo al espejo retrovisor, donde todavía podía ver la farmacia iluminada brutalmente por esas luces blancas y crueles. Podía ver la silueta de Rosa detrás del mostrador y la silueta de Villegas parado justo a su lado, controlando, vigilando, dominando cada uno de sus movimientos. Durante todo el trayecto de regreso a casa, Miguel no logró sacarse esa escena de la cabeza. Las manos temblando descontroladamente, los ojos absolutamente aterrorizados, las marcas moradas en la muñeca, el terror que irradiaba cuando Villegas se acercaba. Reconocía esas señales. Las había visto antes, hace años, cuando una empleada de su empresa vivía una situación similar con un novio que la maltrataba sistemáticamente. Él la había ayudado en ese entonces, conectándola con recursos, apoyo, una salida concreta. Pero aquella cajera de la farmacia, Rosa, era una completa desconocida. No era su responsabilidad. Tenía su propia familia de la que ocuparse, su hermana enferma en casa, su hija pequeña que lo necesitaba, su trabajo, sus cuentas que pagar. Sería tan fácil simplemente olvidar, seguir adelante con su vida, fingir que no había visto absolutamente nada. Pero cuando llegó a casa y entró al cuarto donde Marta dormía inquieta, cuando le dio los antibióticos y escuchó a Sofía contándole a su tía sobre la señora que temblaba de tanto miedo, Miguel supo con certeza absoluta que no iba a poder olvidar. Porque a veces la vida coloca personas específicas en nuestro camino, no por casualidad, no por accidente, sino porque estamos exactamente donde necesitamos estar, en el momento preciso en que alguien necesita desesperadamente que alguien lo note, que alguien lo vea realmente, que alguien se importe lo suficiente. Y Miguel había visto, había notado. La pregunta que martillaba su cabeza mientras intentaba dormir esa noche era, ¿qué iba a hacer con eso? 4 días completos. 4 días en los que Miguel todavía veía aquellas manos temblando cada vez que cerraba los ojos. 4 noches donde el sueño llegaba tarde, interrumpido por imágenes de marcas moradas en muñecas delgadas, de ojos absolutamente destrozados por el terror, de una sonrisa cruel que no pertenecía a un rostro humano, sino a algo mucho más oscuro. Intentó convencerse 1000 veces de que no era asunto suyo, que había malinterpretado todo, que las marcas en la muñeca de Rosa podían tener 1000 explicaciones diferentes, pero cada intento de olvidar solo hacía que la memoria se volviera más nítida, más insistente, más imposible de ignorar, aquel pavor absoluto en los ojos de Rosa cuando Villegas se había acercado. Marta ya estaba recuperándose bien, la fiebre había desaparecido por completo. Sofía había vuelto a la escuela riéndose con sus amigas, dibujando princesas y dragones en sus cuadernos. Todo debería haber vuelto a la normalidad, excepto que nada se sentía normal para Miguel. El jueves por la tarde, después de dejar a Sofía en su clase de natación, Miguel se encontró manejando sin rumbo aparente. Cuando estacionó frente a la farmacia Cruz del Sur, intentó fingirse sorprendido, como si sus manos en el volante no lo hubieran traído aquí deliberadamente. Eran las 5:30 de la tarde, hora de movimiento en el barrio. Se quedó en el carro debatiendo consigo mismo, los dedos tamborileando nerviosamente contra el volante. ¿Qué iba a decir? «Noté que estás siendo maltratada, ¿puedo ayudarte?». Era ridículo, invasivo, presuntuoso, pero también necesario, profundamente, visceralmente necesario. Entró antes de que pudiera arrepentirse. La farmacia estaba llena. 6 personas formadas en la fila, una señora mayor reclamando sobre los precios con voz chillona, un repartidor esperando con paquetes apilados en sus brazos. Y Rosa, detrás del mostrador, atendiendo con esa eficiencia mecánica de quien ha aprendido a funcionar en piloto automático. Ella levantó los ojos cuando la campanilla sonó.
Por una fracción de segundo, algo pasó por su rostro. Reconocimiento. Después, algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza profunda. Como si haber sido vista en ese estado la otra noche fuera culpa suya. Como si su terror expuesto fuera algo de lo que debía avergonzarse. Miguel entró en la fila, observando. Las manos de Rosa temblaban menos hoy. Solo un leve temblor que alguien menos atento pasaría por alto completamente, pero sus ojos seguían asustados, vigilantes, checando constantemente hacia el fondo de la tienda como un animal herido que espera el siguiente ataque. La fila avanzó con esa lentitud frustrante de las tardes concurridas. Un hombre comprando pañales y toallitas húmedas, una mujer joven buscando anticonceptivos, un adolescente con acné severo pidiendo crema con voz avergonzada. Rosa los atendía a todos con cortesía automática, pero Miguel notaba cómo sus hombros nunca se relajaban completamente, cómo se sobresaltaba levemente cada vez que alguien se acercaba demasiado rápido, hasta que llegó su turno. «Buenas tardes». Rosa tragó saliva visiblemente. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo?» Miguel miró las estanterías detrás de ella, buscando desesperadamente una excusa plausible. «Vitamina C, efervescente». Ella se volteó para buscarla. La manga del uniforme se subió levemente, revelando no solo las marcas que él había visto la otra noche, sino otras, más viejas, amarillentas, verdosas, un mapa completo de violencia trazado en su piel como coordenadas del infierno. 18 pesos. Miguel dejó caer un billete de 50 intencionalmente. Ambos se agacharon. Él susurró lo suficientemente rápido y bajo como para que solo ella escuchara. «¿Necesitas ayuda?» Rosa se congeló, los dedos a centímetros del billete caído. Sus ojos se encontraron con los de Miguel. Había un deseo desesperado de gritar «sí, ahí», pero estaba completamente atrapado, sofocado por el terror de decir cualquier cosa. «No sé de qué habla». La voz le tembló traicioneramente. Las marcas, la forma en que tiemblas cuando él aparece, lo vi todo. «Por favor, no», comenzó, pero entonces escucharon los pasos. Ambos se levantaron rápidamente, demasiado rápido, con esa culpa inexplicable de quien no ha hecho nada malo, pero se siente atrapado de todas formas. Villegas emergía del fondo de la farmacia, traje impecable color gris, corbata perfectamente anudada, ese cabello engominado brillando bajo las luces. Sus ojos fueron directamente a Miguel, después a Rosa, calculando, midiendo, evaluando la distancia entre ellos, el lenguaje corporal, buscando señales de conspiración. ¿De vuelta tan pronto? La voz de Villegas era amable en la superficie, pero había algo afilado debajo, como un cuchillo envuelto en terciopelo. ¿Su hermana todavía enferma? No, solo vine por vitaminas. Entiendo. Villegas se posicionó junto a Rosa, peligrosamente cerca. ¿Rosa está atendiéndolo bien? La pregunta tenía capas, era una prueba. Miguel lo percibió en la rigidez súbita de los hombros de Rosa, en cómo dejó de respirar por completo, esperando su respuesta como si su vida dependiera de ella. «Perfectamente», Miguel dijo, tomando su cambio de las manos temblorosas de Rosa. Mientras caminaba hacia la salida, miró hacia atrás una última vez. Villegas había puesto su mano sobre el hombro de Rosa. A cualquier observador casual parecería un gesto amistoso, quizás paternal, pero Miguel vio los dedos apretarse, fuerte, lo suficientemente fuerte como para que Rosa se encogiera visiblemente, cerrando los ojos con fuerza, el mentón temblándole. Miguel salió de la farmacia con la sangre hirviendo. Con el transcurrir de las semanas, las visitas se volvieron una rutina extraña y obsesiva. Siempre con excusas diferentes, pasta dental, curitas, jarabe para la tos. Marta comenzó a hacer preguntas. «Amor, ¿por qué no vas a la farmacia cerca de casa? Queda a 2 cuadras. Tienen mejores precios».
Miguel mintió, odiando la facilidad con la que la mentira salió de sus labios. Pero no podía detenerse. Cada visita revelaba más fragmentos del infierno privado de Rosa. Llegaba siempre 15 minutos antes de su turno, probablemente para evitar represalias por impuntualidad. Nunca almorzaba, solo mordisqueaba galletas saladas mientras atendía, como si comer fuera un lujo que no podía permitirse. Se sobresaltaba violentamente cuando el teléfono sonaba, como si cada llamada fuera una sentencia de muerte. Y Villegas, siempre observando, controlando, midiendo cada movimiento de ella con esos ojos fríos que no pertenecían a un ser humano, sino a un depredador que había encontrado presa vulnerable. Pasaron más días, después semanas, hasta que una tarde de domingo, con lluvia golpeando fuerte contra las ventanas, Miguel logró encontrarla sola. Era pasado el mediodía, la farmacia prácticamente vacía. Villegas no estaba, tenía los domingos libres. Solo había otro empleado joven organizando cajas en el fondo, con audífonos puestos, perdido en su propia música. Miguel entró empapado por la lluvia. Rosa lo vio y algo en su rostro cambió. No solo reconocimiento, era una especie de resignación cansada, como si hubiera estado esperando que este momento llegara inevitablemente. ¿Otra vez vitamina C? Había una ironía amarga en su voz. No, vine a hablar contigo. Ah, señor, ya le dije. Mi nombre es Miguel, y sé que estás en peligro real. Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos con lágrimas contenidas durante demasiado tiempo. No entiende nada. Entonces ayúdame a entender. ¿Por qué? La voz salió desesperada, casi enojada. ¿Por qué le importa? No me conoce de nada. Porque mi hija de 7 años se dio cuenta de tu miedo. Si una niña pequeña lo percibe, ¿cuántos otros también lo notaron, pero decidieron deliberadamente no hacer absolutamente nada? Las lágrimas se desbordaron finalmente. Rosa las limpió rápido con el dorso de la mano, checando nerviosamente si el otro empleado estaba mirando. No puede ayudarme. Nadie puede. ¿Por qué no? Porque necesito este trabajo. Las palabras salieron como una represa que finalmente se rompe. Tengo un hijo de 14 años con parálisis cerebral. Las cuentas no paran nunca. Gastos médicos, terapias, medicamentos especiales. Ya intenté denunciar a Villegas una vez. Nadie me creyó. Él dijo que si vuelvo a contar algo, inventa que robé dinero y me hace arrestar. Si voy a la cárcel, ¿quién cuida a mi hijo? ¿Quién? Miguel se quedó sin aire en los pulmones. Era peor, mucho peor de lo que había imaginado en sus peores escenarios. ¿Hace cuánto tiempo? 9 meses. Su voz se quebró. Desde que lo ascendieron a gerente. Empezó con comentarios sobre mi cuerpo. Después, roces accidentales, cuando pasaba detrás de mí en los pasillos estrechos. Después, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. El horror en sus ojos lo decía todo. Tienes familia, una risa amarga, seca, sin humor. Mi esposo murió hace 4 años, infarto masivo a los 43. Mis padres fallecieron hace tiempo. Tengo una hermana, pero apenas puede mantener a sus propios hijos. ¿Y el dueño de la farmacia? Villegas es sobrino del dueño de toda la cadena. Puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Vi cómo trató a otras empleadas igual que a mí. Una se quejó en recursos humanos. La despidieron por mal comportamiento una semana después. ¿Ve? No hay salida. No para alguien como yo. Miguel sintió impotencia como un peso aplastante en el pecho. Pero junto con esa impotencia vino algo más. Una determinación de hierro que no sabía que poseía. Escúchame, Rosa. No. Levantó la mano cortándolo. Por favor, olvide que me vio así. Vuelva a su vida cómoda y déjeme sobrevivir de la única manera que puedo. Esto no es sobrevivir, es morir lentamente, pedazo por pedazo. Es la única opción que tengo. La voz se elevó peligrosamente. El muchacho del fondo miró hacia ellos. Rosa,
Bajó el tono inmediatamente, el miedo regresando a sus ojos. Por favor, váyase. Si Villegas se entera de que hablé con usted, está bien. Miguel tomó una servilleta del mostrador y garabateó rápidamente con el bolígrafo que estaba ahí. Este es mi número de celular. Si necesitas algo, lo que sea, a la hora que sea, me llamas. Rosa miró el papel pero no lo tocó. No puedo. No te estoy pidiendo permiso. Dejó el papel sobre el mostrador justo delante de ella. No estás sola en esto, no más. Esa noche, Miguel no durmió. Se quedó despierto mirando el techo del dormitorio, pensando en Rosa, en su hijo con parálisis cerebral, en el terror diario que vivía, en el sistema que había fallado completamente, recursos humanos, policía, colegas que preferían fingir que no veían nada. En Villegas, usando su poder para destruir a una mujer vulnerable, sabiendo perfectamente que ella no tenía opciones reales. «Estás despierto», Marta murmuró desde su cama al otro lado del cuarto que compartían desde que ella se había mudado temporalmente para recuperarse. «Lo siento. Estás distante estas semanas. ¿Quieres conversar?» Miguel casi le contó todo. Pero ¿cómo explicar que estaba obsesionado con ayudar a una mujer que apenas conocía? Es trabajo, problemas en la empresa. Marta se incorporó en la cama, mirándolo a través de la oscuridad. Siempre fuiste pésimo mintiendo, hermanito. Es complicado. Entonces, hazlo simple. En la oscuridad de ese cuarto, Miguel le contó todo. La primera noche en la farmacia, las manos temblando incontrolablemente, las marcas moradas, Villegas con su sonrisa cruel, el hijo con discapacidad, el miedo que mantenía a Rosa completamente atrapada sin salida visible. Marta escuchó en silencio. Cuando terminó, se quedó callada tanto tiempo que Miguel pensó que se había quedado dormida. Pero entonces, tienes que ayudarla. ¿Cómo? Ella no quiere mi ayuda. Tiene demasiado miedo. Por supuesto que tiene miedo, pero ¿sabes qué es aún peor que tener miedo? Marta se apoyó en el codo, mirándolo fijamente. Es no tener a nadie a tu lado cuando más lo necesitas. Es sentir que estás completamente sola con tus monstruos, que a nadie le importa si desapareces. No sé cómo ayudar. Todavía no, pero vas a descubrirlo. Se acostó de nuevo. Ese es el hombre que conozco. El que nunca le da la espalda a la injusticia cuando la ve frente a sus ojos. ¿Y si lo empeoro todo? ¿Y si no intentas nada y algo terrible le pasa? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Miguel supo que Marta tenía razón. No intentar ayudar era tan grave como causar daño directamente. A la mañana siguiente, hizo investigación exhaustiva. Anotó números, abogados especializados en acoso laboral, organizaciones de apoyo a víctimas, comisarías especializadas en violencia. Preparó un arsenal completo de recursos para cuando Rosa estuviera lista, porque había aprendido algo fundamental. No podía salvarla si ella no quería ser salvada, pero podía asegurarse de que cuando finalmente estuviera lista, cuando reuniera el valor suficiente, no estaría completamente sola. Pasaron más días en esa espera tensa. Miguel seguía con su vida, llevando a Sofía a la escuela, trabajando en sus cuentas, cenando con Marta. Pero una parte de él estaba siempre alerta, esperando. Y entonces el celular sonó a las 2 de la madrugada. Número desconocido. ¿Hola? Silencio al otro lado, respiración entrecortada, agitada, llanto bajo intentando controlarse sin éxito. «Rosa, vino a mi casa». La voz estaba completamente destrozada, fragmentada. Dijo que venía a devolver una carpeta que supuestamente olvidé, pero no olvidé nada. Solo quería mostrarme que sabe dónde vivo, que puede llegar cuando quiera, que no estoy segura ni en mi propia casa. La sangre de Miguel se congeló. ¿Estás a salvo ahora? Se fue hace una hora, pero dijo que mañana tengo que quedarme hasta tarde. Inventario. Sola con él en la farmacia vacía. Un sollozo. No aguanto más. Ya no puedo seguir así.
Escúchame con mucha atención. Miguel forzó su voz a sonar calmada, controlada, aunque su corazón latía violentamente. No vas a trabajar sola con él. Vas a llamar mañana temprano diciendo que tu hijo está enfermo. Pero él no va a aceptar. No le estoy pidiendo su permiso. Te estoy diciendo lo que vas a hacer. Su voz se volvió más firme. Después nos encontramos. Voy a presentarte a personas que realmente pueden ayudar. Abogados, trabajadores sociales, gente que sabe cómo manejar estas situaciones. No tengo dinero para abogados. Yo tengo recursos. Y no es caridad, es lo que los seres humanos hacemos unos por otros cuando vemos que alguien lo necesita desesperadamente. Silencio. Después, Rosa lloró. No el llanto contenido de quien tiene miedo de ser escuchada, sino profundo, liberador, de quien finalmente se permite dejar salir el dolor acumulado. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto por mí? Miguel pensó en Sofía preguntando, ¿por qué la señora está temblando? En todas las personas que habían visto el sufrimiento de Rosa y habían elegido conscientemente no ver, en lo fácil que sería ser una más de esas personas, porque mi hija me enseñó que cuando alguien tiene miedo, ayudamos. Así de simple. La cafetería era pequeña, escondida en un barrio lo suficientemente lejano como para que nadie de la farmacia pudiera verlos. Miguel llegó con 15 minutos de anticipación, nervioso de una manera que no había sentido desde los exámenes finales de la universidad. Pidió un café que sabía que no podría beber y se quedó mirando la puerta, revisando su celular cada 30 segundos, como si eso fuera a hacer que el tiempo pasara más rápido. Rosa entró a las 10:17 de la mañana. Se veía más pequeña de lo que Miguel recordaba. Sin el uniforme azul de la farmacia, vistiendo una blusa gris desteñida y pantalones de mezclilla gastados, tenía el aspecto de alguien que había estado cargando el mundo entero en sus hombros durante demasiado tiempo. Los ojos estaban hinchados. Había estado llorando recientemente, o tal vez nunca había dejado de llorar desde la llamada de madrugada. Lo vio y vaciló en la entrada. Por un instante terrible, Miguel pensó que huiría, pero entonces Rosa respiró hondo. Él vio su pecho subir y bajar en un intento desesperado de reunir coraje, y caminó hacia la mesa con pasos lentos, arrastrando los pies como si cada uno pesara toneladas. Logré salir. Se sentó con movimientos rígidos, como si cada músculo le doliera. Le dije a Villegas que mi hijo tuvo una crisis durante la noche. No es mentira del todo. Gabriel siempre empeora cuando llego a casa así destruida por dentro. ¿Cómo está él ahora? Rosa parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. La mayoría de las personas que sabían sobre Gabriel hacían preguntas clínicas sobre su condición, sobre tratamientos, sobre pronósticos. Nadie simplemente preguntaba cómo estaba. Asustado, no puede hablar, pero lo siente todo. Anoche, cuando llegué después de que Villegas apareció en mi casa, Gabriel empezó a balancearse violentamente y a golpearse la cabeza contra la silla de ruedas. Es su manera de mostrarme que percibe cuando estoy mal. La voz se le quebró. Mi niño de 14 años, intentando consolarme sin poder decir una sola palabra. Miguel sintió algo apretándose dolorosamente en el pecho. Había tanta angustia en esa frase, tanta historia de lucha silenciosa que nadie más conocía. Rosa, no puedes volver más a esa farmacia. Lo sé. Las palabras salieron como una confesión, como si admitir eso en voz alta fuera lo más difícil que había hecho en su vida. Pero si simplemente desaparezco, me va a encontrar. Va a inventar que robé algo. Va a arruinar mi reputación para que nunca consiga otro trabajo. No va a hacer nada. La voz de una mujer cortó la conversación antes de que Rosa pudiera terminar. Ambos se voltearon. Una señora de unos 55 años se acercaba, cabello canoso cortado en un estilo práctico y profesional.
lentes de lectura colgando de una cadena en el cuello, maletín de cuero bajo el brazo. Tenía esa presencia sólida de quien había visto todo en la vida y ya no se asustaba fácilmente. Doctora Mendoza. Miguel se levantó para saludarla. Gracias por venir con tan poca anticipación. Me llamo Patricia Mendoza. Soy abogada especializada en casos de acoso en el ambiente laboral desde hace más de 20 años. Se sentó sin ceremonias y colocó el maletín sobre la mesa, mirando directamente a Rosa con ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero que aún mantenían compasión. Miguel me llamó anoche y me explicó tu situación. Vine para decirte que tienes derechos y que ese tal Villegas no es tan intocable como él cree que es. Pero él es sobrino del dueño de toda la cadena. Rosa comenzó, la voz débil, llena de dudas que la habían carcomido durante meses. Y yo ya he procesado a 3 miembros de familias empresariales poderosas en las últimas 2 décadas. Patricia abrió el maletín y sacó documentos perfectamente organizados. El parentesco no es blindaje legal. Es solo una excusa que personas como Villegas usan para hacer que sus víctimas piensen que no tienen opciones ni salidas posibles. Rosa miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero que no podía comprender. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, comenzaron a temblar de nuevo. Ese temblor que Miguel ya conocía demasiado bien. No puedo pagar un abogado. Apenas logro pagar las cuentas del mes. No tienes que pagar nada. Patricia empujó los papeles hacia ella con firmeza. Trabajo con algunas organizaciones que financian casos como el tuyo, mujeres en situación de vulnerabilidad que sufren acoso. Pero necesito que entiendas algo, Rosa. Mírame. Rosa levantó los ojos lentamente, encontrando la mirada firme de la abogada. Esto va a ser extremadamente difícil. Él va a intentar intimidarte de todas las formas posibles, va a inventar historias absurdas, va a decir que estás mintiendo, que estás loca, que quieres dinero fácil. Patricia no suavizó nada. Cada palabra era directa, brutalmente honesta. Pero si tienes el coraje de luchar, y voy a ser sincera, vas a necesitar muchísimo coraje. Podemos destruir su carrera profesional del mismo modo que él intentó destruir tu vida. Yo solo quiero que me deje en paz. Rosa susurró, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos cansados. Solo eso. No quiero venganza. Solo quiero paz. Entonces vamos a asegurarnos de que eso suceda. Patricia sacó una pluma del bolsillo y abrió un cuaderno. Pero primero necesito que me cuentes absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Cada comentario inapropiado, cada toque no solicitado, cada amenaza velada o explícita. Sé que es extremadamente doloroso revivir esto, pero necesito los detalles para construir un caso sólido. Miguel vio a Rosa cerrar los ojos, el mentón temblándole violentamente. Se inclinó hacia adelante tocando gentilmente su brazo. ¿Quieres que me vaya para que te sientas más cómoda hablando? No. La respuesta llegó rápida, casi desesperada. Rosa abrió los ojos y lo miró con una vulnerabilidad tan cruda que dolía verla. Por favor, quédate. Yo no creo que pueda hacer esto completamente sola. Entonces me quedo. Miguel asintió. Estoy aquí. La conversación duró exactamente 2 horas y 20 minutos. Rosa habló y Patricia anotó metódicamente. Cada palabra era arrancada con dolor visible. Cada recuerdo parecía dejarla más quebrada, más expuesta, más vulnerable. Miguel permaneció en silencio a su lado, sosteniendo una servilleta que tuvo que cambiar 4 veces porque se empapaba de lágrimas. No suyas, sino de Rosa, que lloraba mientras hablaba. Contó sobre los primeros comentarios sobre su cuerpo cuando Villegas asumió la gerencia. «Tienes un cuerpo muy bonito para una mujer de tu edad», le había dicho en la primera semana, recorriéndola con la mirada de una forma que la hizo sentirse desnuda y profundamente avergonzada.
Contó sobre las manos que, accidentalmente, se deslizaban cuando Villegas pasaba detrás de ella en los pasillos estrechos de la bodega de medicamentos. Sobre los mensajes de texto que empezaron a llegar a las 2, 3 de la madrugada preguntándole qué estaba usando, si estaba sola, si pensaba en él cuando se acostaba. Sobre aquella tarde terrible, cuando él cerró con llave la puerta de la oficina y trató de besarla a la fuerza, presionándola contra la pared fría, solo deteniéndose cuando ella amenazó con gritar y llamar a otros empleados. Contó sobre las amenazas que vinieron después, cuando él se dio cuenta de que ella no cedería voluntariamente. Si le cuentas a alguien, nadie te va a creer. Eres una mujer pobre, sin educación universitaria. ¿Quién va a darle valor a tu palabra contra la mía? Sobre cómo él descubrió lo de Gabriel, revisando su expediente personal, y comenzó a usarlo como palanca cruel. Sería terrible si perdieras el seguro médico de la empresa justo cuando tu hijo más necesita fisioterapia y medicamentos especiales, ¿no? Sería una tragedia verdadera. Contó sobre la otra empleada que había intentado denunciar meses atrás. Cómo Villegas le mostró a Rosa el proceso de despido de esa mujer, riéndose con crueldad. ¿Ves? Nadie me toca. Nadie puede hacerme nada. Soy completamente intocable aquí. Cuando finalmente terminó, Rosa estaba completamente exhausta, encorvada sobre la mesa como si hubiera corrido un maratón bajo el sol más abrasador. Patricia cerró su cuaderno y respiró hondo. Incluso ella, que ciertamente había escuchado innumerables relatos similares, parecía visiblemente afectada. Rosa, escucha con mucha atención. La abogada esperó hasta tener contacto visual completo. Esto que acabas de contarme no es solo acoso sexual en el trabajo. Estos son crímenes. Varios crímenes, de hecho. Y tenemos formas de probar cada uno de ellos. ¿Cómo? Al final, todavía es básicamente mi palabra contra la suya. No es solo eso. Dijiste que él te mandaba mensajes a tu celular personal. ¿Todavía los tienes guardados? Sí, creo que sí. Nunca los borré. Tenía mucho miedo de borrarlos porque pensaba que si algo grave me pasaba, si desaparecía o algo peor, alguien podría encontrar mi celular y descubrir la verdad. Perfecto. Eso es evidencia física innegable. Patricia hizo anotaciones. Dijiste que hay cámaras de seguridad en la farmacia. Podemos solicitar judicialmente todas las grabaciones de los últimos meses. Mencionaste que otra empleada fue despedida después de quejarse. Podemos rastrearla y verificar si acepta testificar. Y Patricia hizo una pausa significativa, señalando los brazos de Rosa. Tienes marcas físicas visibles de agresión. Vamos a fotografiar cada una de ellas hoy mismo, con fecha, hora y certificación notarial si es necesario. Rosa llevó la mano instintivamente a su muñeca izquierda, cubriendo las marcas moradas y amarillentas que decoraban su piel como un mapa de violencia trazado con precisión cruel. Pero ¿qué pasa si aún así no funciona? ¿Qué pasa si él descubre que lo estoy demandando y logra despedirme antes de que el proceso avance? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a cuidar a Gabriel sin salario y sin seguro médico? Fue Miguel quien respondió esta vez, su voz firme pero gentil. Tengo un amigo muy cercano que es dueño de una empresa grande de limpieza corporativa. Siempre necesitan coordinadores administrativos, personas para manejar equipos, organizar horarios, tratar con clientes. El salario es considerablemente mejor que el de la farmacia. Tiene seguro médico completo que cubre fisioterapia. Y me dijo que puede contratarte inmediatamente si estás disponible. Rosa lo miró como si acabara de hablar en un idioma completamente desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? ¿Por una completa extraña? Porque absolutamente nadie merece vivir aprisionada por el miedo todos los días. Miguel sostuvo su mirada sin vacilar. Y porque tengo la capacidad de ayudar. Tengo recursos, tengo contactos, tengo privilegios que tú no tienes.
Sería profundamente equivocado de mi parte simplemente no hacer nada cuando puedo hacer una diferencia real. Pero no me conoce realmente, soy solo una extraña que vio llorando. Eras una extraña hace algunas semanas. Él corrigió gentilmente, tocando su mano sobre la mesa. Ahora eres alguien que está necesitando desesperadamente ayuda, y yo tengo la capacidad de ofrecer esa ayuda. Es así de simple en mi mente. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa, pero eran diferentes de las anteriores. No eran las lágrimas de dolor que había derramado al contar su historia, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un tipo de esperanza frágil que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. No sé ni qué decir para agradecer. Entonces di que vas a aceptar la ayuda que te estamos ofreciendo. Patricia intervino, su voz manteniendo esa firmeza maternal. Di que vas a demandar a ese desgraciado y asegurarte de que nunca jamás pueda hacerle esto a otra mujer vulnerable. Rosa miró largamente los papeles esparcidos sobre la mesa, después a Patricia con sus ojos experimentados y determinados, después a Miguel que había aparecido de la nada en su vida como algún tipo de ángel improbable. Miguel vio el momento exacto en que algo fundamental cambió dentro de ella. No fue dramático o cinematográfico. No hubo música de fondo ni rayo de luz divina atravesando la ventana. Fue solo una decisión, una elección consciente de dejar de ser víctima pasiva y comenzar a luchar activamente. «Está bien», susurró primero, probando las palabras en su boca. Después, respirando más profundo y encontrando una fuerza que no sabía que todavía tenía. «Está bien. Voy a hacer esto. Voy a luchar». Con el paso de las semanas, todo se volvió más complicado de lo que Miguel había anticipado. Estaba en la cocina preparando café cuando Marta entró y simplemente se quedó parada, brazos cruzados, con esa expresión que él conocía demasiado bien. La que decía, necesitamos hablar y no te va a gustar. ¿Qué pasa? Sofía me preguntó ayer si estás enamorado de la señora de la farmacia. Miguel casi dejó caer la taza. El café caliente salpicó sobre sus dedos, pero apenas lo sintió. Marta, tú sabes que no es nada de eso. Yo lo sé. Suspiró y se sentó en una de las sillas de la cocina, luciendo cansada. Pero nuestra niña de 7 años no lo entiende. Ella solo sabe que su papá sale varias noches por semana, llega tarde, siempre al teléfono, con la señora que tenía miedo. Ayer me preguntó si todavía la quieres. Las palabras golpearon a Miguel como una bofetada en pleno rostro. Dejó la taza sobre el mostrador y se sentó junto a su hermana, tomando sus manos entre las suyas. Marta, lo siento muchísimo. No me di cuenta de que estaba descuidándolas. No es descuidar. Apretó los dedos de él. Es que estás tan involucrado en salvar a Rosa que te olvidaste de que tienes una familia aquí que también te necesita. Sofía tuvo pesadillas 3 veces esta semana. ¿Sabes con qué soñó? Que te ibas y no volvías nunca más. La culpa cayó sobre Miguel como un peso de plomo aplastante. Voy a hablar con ella. No es solo hablar, Miguel. Es estar presente de verdad. Estar aquí. No solo físicamente, sino mentalmente también. Los ojos de Marta brillaron con lágrimas contenidas que se negaba a derramar. Apoyo completamente que ayudes a Rosa. Me parece admirable, incluso heroico, pero no puede ser a costa de nuestra familia. No puede ser sacrificando a tu propia hija. Miguel cerró los ojos. Había sido la audiencia preliminar. Después las sesiones con la psicóloga que Patricia había recomendado para Rosa. Después la consulta médica para Gabriel. Una cosa llevaba a la otra. Y Miguel se había ido involucrando cada vez más profundamente, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente que no sabía cómo detener. Tienes razón. Necesito encontrar un mejor equilibrio. O aceptar que no puedes salvar a todo el mundo tú solo. Marta se levantó, besó la parte superior de su cabeza. Habla con Sofía. Ella necesita escuchar de su padre que no va a abandonarla. Encontró a su hija en su cuarto acostada de lado, abrazando su osito de peluche gastado.
No volteó a verlo cuando entró. ¿Puedo sentarme aquí, princesa? Sofía se encogió de hombros, ese gesto desinteresado de niño profundamente herido. Miguel se sentó en el borde de la cama. Tu tía me contó que tuviste pesadillas. No quiero hablar de eso. Está bien, pero yo quiero hablar de algo. Esperó hasta que ella giró la cabeza levemente. ¿Recuerdas esa noche en la farmacia cuando te diste cuenta de que la señora tenía miedo? Asintió despacio, los ojos todavía evitándolo. Tenía razón. Ella tenía muchísimo miedo. ¿Y sabes qué pasó? Porque tú lo notaste, yo también lo noté, y ahora estoy ayudándola a no tener más miedo nunca. Pero pasas más tiempo con ella que conmigo. La voz salió pequeña, quebrada, llena de un dolor que ningún niño debería sentir. Las palabras dolieron más de lo que Miguel había anticipado. Es verdad, y sabes una cosa, tienes todo el derecho de estar enojada conmigo por eso. Sofía parpadeó sorprendida. Los adultos raramente admitían estar equivocados de forma tan directa. Me equivoqué, Sofía. Me concentré tanto en ayudar a Rosa que me olvidé de la persona más importante de mi vida. Tocó suavemente su nariz. ¿Tú y la tía Marta? Y la tía Marta. Sonrió. Ustedes dos son mi mundo completo. Y prometo hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Sofía lo abrazó con tanta fuerza que Miguel sintió los ojos arderle peligrosamente. ¿Todavía me amas más que a todo el mundo, papi? Más que a todo el mundo en todo el universo. ¿Incluso más que a la señora de la farmacia? Princesa. La sostuvo por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Rosa es mi amiga. Como tu amiga Lucía de la escuela, la estoy ayudando porque es lo correcto, pero tú y tu tía son mi familia. Son las personas que amo de verdad. ¿Entiendes la diferencia? Sofía reflexionó con esa seriedad intensa que solo los niños pueden tener. Creo que sí. Es como cuando le presto mi muñeca a Lucía, pero no significa que la quiero más que a ti. Exactamente eso. La atrajo hacia otro abrazo. Perdóname por haberte hecho sentir olvidada. Estás perdonado. Pero ahora tienes que quedarte y ayudarme con la tarea de matemáticas porque la tía Marta no entiende nada de números. Miguel rió. La primera risa genuina en semanas que no se sentía forzada o vacía. Trato hecho. Pasaron un par de días. Y entonces Patricia llamó. Por el tono urgente de su voz, algo había cambiado drásticamente. Lo logramos. La cadena de farmacias aceptó un acuerdo extrajudicial. De acuerdo, pero pensé que íbamos a juicio. Yo también lo pensaba. Una pausa cargada. Pero sucedió algo interesante. Otras 3 mujeres me contactaron, todas ex empleadas de la misma cadena. Historias casi idénticas sobre Villegas. Una guardó correos electrónicos, otra tiene grabaciones de audio. Cuando el departamento legal vio lo que se les venía encima, entraron en pánico absoluto. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Qué significa eso? Rosa recibirá una indemnización significativa. Villegas será despedido con causa justificada y responderá criminalmente, y la empresa implementará un programa serio de prevención de acoso, con auditorías independientes cada 3 meses. Dios mío, hay más. Las otras víctimas también serán compensadas, y todo se hará público. El nombre de Villegas quedará marcado permanentemente. Nunca más podrá hacer esto con nadie. Miguel colgó y se quedó sentado procesando la información. Había funcionado, realmente había funcionado. Pero, ¿cómo recibiría Rosa esta noticia? ¿Le traería alivio o reabriría heridas apenas comenzando a sanar? Se encontró con Rosa en el parque cerca de su apartamento esa tarde. Gabriel estaba en su silla de ruedas adaptada, observando a otros niños jugar con esa atención intensa que tenía, como si estuviera memorizando cada detalle de sus movimientos. Patricia me llamó, me contó sobre el acuerdo. ¿Cómo te sientes? Rosa se quedó en silencio largo, tan largo que Miguel pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, la voz salió cargada de emociones contradictorias. Aliviada, asustada, con rabia.
agradecida. Todo al mismo tiempo y tan intenso que no sé cómo procesarlo. Es mucho para digerir de golpe. Las otras mujeres. Se volteó hacia él, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Él les hizo lo mismo que me hizo a mí, y ellas también se quedaron calladas, atrapadas en el mismo silencio que yo. Si yo hubiera denunciado antes... No, la interrumpió firmemente. No hagas eso. No te culpes por algo que no es tu culpa, pero podría haber evitado que otras sufrieran. O podrías haber sido destruida antes de tener las fuerzas para luchar. Rosa, escucha. Esperó hasta que ella lo mirara. El coraje no tiene fecha de vencimiento. Tú encontraste el tuyo cuando estabas lista, y ahora, gracias a tu valentía, otras mujeres también obtienen justicia. No fallaste, venciste. Rosa sollozó, manos cubriéndole el rostro. No me siento como una ganadora, me siento rota. Porque lo estás. Él te rompió. Pero ¿sabes lo que pasa con las cosas rotas? Tocó gentilmente su hombro. Pueden ser reconstruidas y generalmente quedan más fuertes en las partes que se quebraron. ¿Realmente crees eso? Lo creo. Mira cuánto has cambiado desde aquella noche. Rosa reflexionó secándose el rostro con la manga. Tengo un trabajo nuevo, un apartamento que finalmente se siente seguro. Gabriel está más tranquilo que antes. Patricia dice que con la compensación económica voy a poder pagar mejores terapias para él. Pausa. Y tengo amigos, amigos de verdad. No había tenido eso en años. ¿Ves? Ya estás reconstruyéndote. Se quedaron en silencio cómodo. Una niña pequeña se acercó a Gabriel curiosa. Rosa se tensó inmediatamente, reacción automática protegiendo a su hijo, pero la niña solo sonrió. «Hola, ¿quieres ver mi dibujo?» Gabriel emitió un sonido, no una palabra, pero sí comunicación. La niña pareció entenderlo perfectamente y comenzó a mostrarle sus dibujos, narrando historias elaboradas sobre hadas y castillos. Gabriel balanceaba la cabeza levemente, su manera de mostrar interés. «A veces», Rosa susurró, voz quebrada, «me da tanto miedo el futuro de él. Cuando yo ya no esté aquí para protegerlo, ¿qué va a pasar? Vas a enseñarle a ser fuerte, de la manera en que tú estás aprendiendo a hacerlo». Miguel observó a madre e hijo. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Gabriel está viendo a su madre luchar, resistir, vencer. Eso vale más que cualquier palabra. Transcurrieron más días. Una semana hasta la audiencia final donde se formalizaría todo. El tribunal estaba lleno. Patricia había conseguido atención de los medios. Periodistas ocupaban los bancos del fondo, cámaras discretas grabando todo. Las otras 3 víctimas también estaban presentes, formando una línea silenciosa de solidaridad inquebrantable. Rosa estaba visiblemente nerviosa, manos apretadas en su regazo, respiración irregular y superficial. Miguel se sentó detrás de ella, donde pudiera voltear si necesitaba aliento o apoyo. Cuando Villegas entró escoltado por sus abogados, un murmullo recorrió la sala. Ya no tenía ese aire arrogante de antes. Estaba pálido, hombros caídos, evitando cualquier contacto visual. El depredador se había convertido en presa. Todos de pie. La jueza entró, mujer de unos 60 años, cabello canoso perfectamente arreglado, expresión severa que no invitaba a tonterías. El proceso fue sorprendentemente rápido. Los abogados de Villegas intentaron negociar términos más favorables, pero la evidencia era aplastante y definitiva. Mensajes de texto explícitos, grabaciones de audio comprometedoras, testimonios de múltiples víctimas, fotografías de lesiones físicas con fechas certificadas. No había escape posible. Cuando llegó el momento de que Rosa hablara, se levantó con piernas que temblaban visiblemente. Caminó hasta el micrófono, respiró hondo. Miguel vio el momento exacto en que decidió dejar de ser la víctima acobardada y convertirse en algo más fuerte. Durante 9 meses viví con miedo constante.
La voz le temblaba, pero era firme, clara. Me despertaba con miedo, trabajaba con miedo, volvía a casa con miedo, miraba a mi hijo y tenía miedo de que algo me pasara y él quedara solo en el mundo. Miró directamente a Villegas, quien desvió la mirada cobardemente. Usted usó mi amor por mi hijo como arma contra mí. Usó mi necesidad de sobrevivir como herramienta de tortura. Pensó que podía destruirme porque era vulnerable. Pausa. Pero se equivocó. No fui destruida, fui fortalecida. Porque aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es el mayor acto de valentía. Y que todavía existen personas buenas en este mundo. Miró hacia atrás, directamente a Miguel. Él asintió con aliento silencioso. Espero que otras mujeres vean esto y comprendan que no tienen que sufrir en silencio, que hay personas dispuestas a ayudar, que la justicia es posible, aunque el camino sea difícil. Se volteó hacia la jueza. No quiero venganza, solo quiero que él nunca más pueda hacerle esto a nadie. La sentencia llegó rápida y contundente. Villegas, despedido con causa justificada, perdería todas sus referencias profesionales, pagaría compensaciones a todas las víctimas, respondería criminalmente con posible tiempo de cárcel. Su nombre sería incluido en registros públicos de agresores. Cuando el mazo golpeó, Rosa se derrumbó, no de desesperación, de alivio absoluto y devastador. Las otras 3 mujeres se acercaron, abrazándola, todas llorando juntas en un momento de catarsis colectiva. Periodistas tomando fotografías, Patricia sonriendo satisfecha. Miguel se quedó donde estaba, solo observando. No era su momento, era de ellas, de las mujeres que habían encontrado el coraje para enfrentar sus pesadillas y vencer. Después de la audiencia, afuera del tribunal, Rosa lo buscó entre la multitud. Lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió. Nunca voy a poder agradecerte suficiente por todo lo que hiciste por mí, por nosotros. Su voz estaba ronca de tanto llorar. No solo me ayudaste a escapar de Villegas, me enseñaste que merezco ser ayudada, que no tengo que cargar todo sola para siempre, que... La voz falló, necesitó tragar varias veces antes de continuar, que todavía hay personas genuinamente buenas en este mundo y que merezco estar rodeada de ellas. Tras el paso de algunas semanas desde la sentencia, Gabriel finalmente recibió el alta hospitalaria después de una neumonía que casi se los lleva a ambos al abismo. Rosa organizó un almuerzo pequeño y sencillo en su apartamento para celebrar. Solo ella, Gabriel, Miguel y su familia. Nada elaborado ni formal, apenas sándwiches y refresco, pero la alegría flotando en el aire era tan palpable que casi podía tocarse con las manos. Sofía había traído un regalo cuidadosamente envuelto para Gabriel, un libro para colorear con dinosaurios enormes en las portadas. Mi papá me dijo que te gusta dibujar, explicó con esa seriedad importante que solo los niños logran tener. Así que pensé que te gustaría este. Gabriel hizo su sonido especial, ese que significaba alegría pura y sin filtros, e inmediatamente comenzó a hojear el libro con dedos que temblaban levemente de entusiasmo. Sofía se sentó a su lado en el piso sin ninguna incomodidad, y los dos se quedaron ahí. 2 niños en mundos completamente diferentes, pero conectados por algo simple, puro y profundamente universal. Marta ayudaba a Rosa en la cocina diminuta, las 2 conversando en voz baja sobre recetas y hijos y las peculiaridades extrañas de la vida cotidiana. Miguel se quedó observando todo desde esa sala pequeña pero acogedora, la vida que casi se había desintegrado completamente ahora reconstruida, diferente de lo que era antes pero completa nuevamente, entera de una manera que no había sido en mucho tiempo. ¿Sabes?, Rosa dijo después de que comieron, cuando los niños estaban distraídos y los adultos tomaban café en tazas desiguales. Hay algo que me di cuenta en estos últimos meses.
¿Qué cosa? Miguel preguntó soplando el café caliente. Antes, yo creía ingenuamente que la fuerza era nunca caerse. Era sostener todo sola, nunca admitir debilidad, nunca pedir ayuda, porque pedir ayuda significaba admitir derrota total. Miró a Gabriel, después a cada uno de ellos con esos ojos que habían visto tanto sufrimiento, pero aún mantenían esa chispa frágil de esperanza. Pero aprendí que la verdadera fuerza es caerse y dejar que alguien te ayude a levantarte. Es admitir cuando ya no puedes sola. Es tener el coraje de confiar de nuevo, incluso después de haber sido brutalmente traicionada por alguien. Es tener el coraje de vivir de nuevo incluso después de casi morir por dentro. Marta añadió suavemente, tocando la mano de Rosa a través de la mesa con ternura genuina. Exactamente eso. Rosa sonrió, y era una sonrisa genuina, sin sombras de terror escondidas en las esquinas de su boca. ¿Y saben qué más aprendí? Que cuando ayudamos a alguien, no estamos solo salvando a esa persona. Nos estamos salvando también a nosotros mismos de maneras que ni siquiera podemos entender inmediatamente. Miguel sintió algo apretándose dolorosamente en su pecho, como si alguien estuviera exprimiendo su corazón. ¿Cómo es eso? ¿Tú crees que me salvaste aquella noche en la farmacia? Rosa dijo, mirándolo directamente con una claridad que cortaba a través de cualquier pretensión. Pero yo vi lo que te pasó a ti también durante todo este proceso. Te vi volverte más presente con tu familia. Te vi aprender a priorizar lo que realmente importa en la vida. Te vi descubrir que tener dinero y comodidad no significa absolutamente nada si no usas esas cosas para hacer una diferencia real en la vida de alguien que lo necesita. Tienes razón, Marta concordó, tomando la mano de su hermano y entrelazando los dedos. Cambiaste, Miguel, para muchísimo mejor. Miguel se quedó en silencio por largos momentos, procesando aquello con cuidado. Era verdad, había cambiado profundamente en formas que apenas estaba comenzando a comprender. En los últimos meses, había cancelado viajes de trabajo para quedarse con su familia. Pasaba más tiempo de calidad con Sofía, llevándola personalmente a la escuela, ayudándola con las tareas, leyendo cuentos antes de dormir. Tenía conversaciones más largas y significativas con Marta por las noches, sobre sueños y miedos, y planes para el futuro que antes parecían inalcanzables. Había descubierto que el éxito profesional, sin conexión humana genuina, era solo vacío. Un agujero sin fondo que nunca se llenaba sin importar cuánto pusieras dentro. ¿Saben qué es irónico? Finalmente dijo, la voz cargada de emoción contenida. Entré a esa farmacia pensando que iba simplemente a comprar medicamentos para mi hermana. Terminé encontrando algo que no sabía que estaba buscando desesperadamente. ¿Qué cosa?, Sofía preguntó, dejando los lápices de colores y volteando para mirar a su padre con esa curiosidad intensa. Propósito, princesa. Una razón real y verdadera para despertarme cada mañana con energía. Pero ya tenías una razón. Sofía protestó con esa lógica implacable que solo los niños poseen. Me tenías a mí y a la tía Marta. Las tenía, sí, y ustedes son mi mundo completo. Nunca dudes de eso ni por un segundo. Miguel jaló a su hija hacia su regazo. Pero a veces necesitamos salir de nuestro propio mundo cómodo para recordar cuán precioso y especial es realmente. Y a veces necesitamos ayudar a otras personas para aprender cómo ser mejores con las personas que ya amamos. El sol comenzó a ponerse lentamente, pintando el cielo de naranja intenso y rosa suave a través de la ventana del apartamento. Era hora de irse. Pero antes, mientras Marta ayudaba a Sofía a guardar los materiales de dibujo, Rosa jaló discretamente a Miguel hacia un lado. Hay una cosa más que necesito decirte. Dime, ¿recuerdas que te conté que durante años y años viví con miedo constante, que me despertaba aterrorizada, que cada día era solo supervivencia pura? Respiró hondo
y él vio lágrimas comenzando a formarse. Anoche, por primera vez en no sé cuántos años, tal vez desde antes de que mi esposo muriera, dormí toda la noche completa, sin pesadillas, sin despertarme en pánico absoluto. Dormí profundamente y desperté. En paz. Rosa, eso es maravilloso. No. Apretó su mano con fuerza sorprendente. No estás entendiendo lo que esto realmente significa. No estoy solo sobreviviendo ya. Estoy viviendo, de verdad, viviendo, no solo existiendo día tras día. No es perfecto. Todavía tengo días malos, todavía me pongo ansiosa a veces, todavía tiemblo cuando veo hombres parecidos a Villegas en la calle. Pero la diferencia fundamental es que ahora tengo esperanza genuina. Esperanza de que mañana puede ser mejor que hoy. Y eso es literalmente todo lo que necesitaba. Miguel sintió lágrimas picando sus propios ojos. Siempre mereciste eso. Siempre. Y tú me ayudaste a creerlo cuando yo misma ya no lo creía. Lo abrazó fuerte. Un abrazo de gratitud profunda, de amistad verdadera, de dos almas que se encontraron en el momento exacto y necesario. Gracias por no haber dado la vuelta aquella noche. Gracias por haber visto lo que nadie más quiso ver. Gracias por haberme recordado que importo, que mi vida tiene valor real. En el camino de regreso a casa, Sofía durmió profundamente en el asiento trasero, exhausta de la tarde intensa. Marta manejaba mientras Miguel miraba por la ventana, perdido en pensamientos que se sentían demasiado grandes para su cabeza. ¿En qué piensas?, ella preguntó suavemente. En cómo la vida es extrañamente impredecible. Una noche, una decisión aparentemente simple de ir a una farmacia diferente y absolutamente todo cambia para siempre. No fue la farmacia lo que cambió todo. Marta corrigió gentilmente, siempre tan sabia. Fuiste tú decidiendo conscientemente no ignorar el sufrimiento de alguien. Fuiste tú eligiendo importarte cuando habría sido infinitamente más fácil y cómodo no hacerlo. ¿Crees que tomé la decisión correcta con todo lo que costó, el tiempo lejos de ustedes, la preocupación constante, el involucramiento emocional tan profundo? Miguel. Marta estacionó el carro cuidadosamente en la entrada de su casa y se volteó completamente para mirarlo de frente. Nuestra hija aprendió la lección más importante que jamás podríamos enseñarle, que cuando vemos a alguien sufriendo, ayudamos sin dudar, no porque sea fácil o conveniente, no porque vaya a traernos algo tangible a cambio, sino simplemente porque es lo humano y correcto que hay que hacer. Meses más tarde, en una tarde común, Miguel recibió un mensaje simple de Rosa. Era una fotografía de Gabriel caminando con un andador especial. La fisioterapia mejorada que la indemnización había permitido realmente estaba funcionando. No caminaba perfectamente ni sin ayuda, pero caminaba. Y sonreía en esa foto, esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor como un pequeño sol. La leyenda decía solo: los milagros suceden cuando dejamos de esperarlos pasivamente y comenzamos a crearlos con nuestras propias manos. Miguel le mostró la foto a Sofía. ¿Recuerdas cuando conocimos a Rosa y Gabriel? La señora que tenía miedo y el niño que no caminaba. Exacto. Y míralos ahora, mira cuánto cambiaron. Sofía estudió la foto con esa atención profunda de niño que realmente piensa sobre las cosas en serio. Papá, ¿qué crees que habría pasado si no la hubieras ayudado? Era una pregunta devastadoramente pesada, viniendo de una niña de apenas 7 años. Miguel pensó sobre eso, sobre Rosa todavía atrapada en esa farmacia, todavía viviendo con terror paralizante cada segundo. Gabriel, sin recibir los tratamientos especializados que necesitaba desesperadamente. Creo que cosas muy malas, princesa, cosas realmente muy malas. Entonces es muy bueno que la ayudaras. Sí, es bueno. Papá. Sofía levantó los ojos hacia él con esa sinceridad devastadora que solo los niños logran tener. Cuando yo crezca quiero ser exactamente como tú. ¿Cómo es eso, princesa?
Quiero ser alguien que ayuda a las personas con miedo a no tener más miedo. Alguien que ve cuando otros están sufriendo y hace algo al respecto, en lugar de solo fingir que no vio nada. Miguel la atrajo hacia un abrazo tan apretado que casi la aplastó, sintiendo el corazón explotar de orgullo y amor, porque ahí estaba la verdadera lección. No se trataba de que él hubiera salvado a Rosa de forma heroica. Se trataba de haber plantado una semilla profunda de bondad y empatía en la siguiente generación que continuaría creciendo. Esa noche, después de que todos durmieron, Miguel se quedó en el balcón mirando las estrellas que brillaban débilmente a través de la contaminación de la ciudad. Pensó en cómo la vida era fundamentalmente una colección infinita de elecciones. Elecciones pequeñas y aparentemente insignificantes que se sumaban en grandes transformaciones que cambiaban todo. Podría haber ignorado aquellas manos temblando violentamente esa primera noche. Podría haber comprado sus medicamentos y seguido adelante con su vida cómoda y segura. Podría haber decidido conscientemente que no era su problema, que tenía sus propios problemas para resolver sin agregar más peso. Pero no lo hizo. Y esa única elección de ver verdaderamente, de importarse profundamente, de actuar decididamente, había cambiado no una vida, sino muchas. Rosa finalmente estaba libre y reconstruyéndose. Gabriel estaba mejorando progresivamente. Otras mujeres habían encontrado justicia y cierre. Y él mismo había aprendido lecciones que ningún libro jamás podría enseñar. Había aprendido que todos estamos fundamentalmente conectados de maneras que no siempre vemos, que el sufrimiento de uno nos afecta a todos profundamente, que la bondad no es debilidad, es la fuerza más poderosa y transformadora que existe en este mundo imperfecto, que familia no es solo quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu camino de vida y tus luchas diarias. Y más importante que todo, había aprendido que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para convertirse en alguien mejor y más humano. Nunca es tarde para hacer una diferencia real que importe. Porque al final, todos somos Rosa en algún momento de nuestras vidas, vulnerables, asustados, necesitando desesperadamente que alguien note nuestro miedo silencioso y decida que vale la pena ayudar. Y todos podemos ser esa persona que extiende la mano. Personas comunes, con vidas comunes, que hacen la elección extraordinaria de importarse verdaderamente. La diferencia entre ser uno u otro no está en cuánto tenemos materialmente. Está en cuánto damos emocionalmente. En cuánto estamos dispuestos a ver realmente a otros. Y a veces, todo lo que realmente necesitamos dar es atención genuina, presencia real. El coraje de decir con sinceridad, te veo, me importas profundamente, no estás sola en esta oscuridad. Porque eso es lo que todos queremos al final, ¿no es cierto? Ser vistos, ser importantes para alguien, no estar completamente solos en la oscuridad que a veces nos rodea. Y cuando encontramos a alguien genuinamente dispuesto a sostener nuestra mano, mientras salimos de esa oscuridad sofocante, aprendemos la cosa más importante, que la luz no es la ausencia de oscuridad. La luz es la elección valiente de brillar, incluso cuando todo alrededor está completamente oscuro. Y todos podemos ser esa luz para alguien. Todos, sin excepción alguna.